Estaba muerto y vida me entregaste. Estaba caído y tú me levantaste. Esta mañana, para que el Señor anuncie su palabra, que nosotros podamos entender su palabra, que el Señor abra nuestros sentidos espirituales y podamos poner esta palabra por obra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la misma. Señor Jesús, Dios de la gloria, en esta mañana te damos gracias por todo, por lo bueno y por lo malo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada, viva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Usa al hermano Germán conforme a tu voluntad, Señor. La unción para él, Señor, y la gloria para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Saludos a todos en el nombre de Señor Jesucristo. Aquí mi hermano Amil, la hermana Gloria, aquí el hermano Perea, sí. También me alegra volver a ver aquí a Lotito. Amén. Vamos a Lotito y acá también acá Cocolito que viene allá también. A ver. Al hermano Luis Tafur. Hermano Luis Tafur. A ver. Vamos a leer Génesis capítulo 10, versículo 8. Y después pasamos a Génesis capítulo 11. Versículo 4, 10, 8, Génesis 10, 8. Vamos a esperar que todos se encuentren. Tenéis 18 y después pasamos al Palma. Al 10, 4. Dice aquí. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. ¿Cuál es? 18. Génesis 10, 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Amén. Entonces volvamos ahora a empezar. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. El 11.4 dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos partidos sobre la faz de la tierra. 11.4. 11.4. Esta parte de 11.4 es, el título es la torre La torre de Babel. de Babel. Voy a predicar hoy Tomen asiento los que pasamos. sobre las raíces de la Trinidad. Nosotros, el pastor Otto decía, la fe cristiana no es ser ciega. Amén. ¿Las raíces de qué? De la Trinidad. La fe no es ser ciega. Yo vi una película donde le regalan a un niño una capa de Superman y entonces un peladito le regala y dice que el secreto de Superman fue volar esa capa. Y el peladito cree y se tira por allá de una ventana del segundo piso y se accidenta el peladito. Por esa vez ciega, por no razonar. Amén. Aquí estamos mirando en la segunda parte de la Torre de Babel. La Torre de Babel significa confusión. Amén. Babel significa confusión. El nombre de Babel significa confusión. Y cuando ellos deciden hacer la torre, ellos dicen que se van a hacer un nombre. Amén. Que pase para posteridad. Y ese nombre hoy Jesús. está, no es Jesús. No me yo. Hoy está vigente. Nimrod, que hablamos al principio, dice que fue el primer poderoso. Aparece aquí en la Biblia, pero hay una historia secular de Nimrod. Se dice que Nimrod se casó con Semiramis. Algunas partes dicen que Semiramis era la mamá de él y que era una mujer en extremo hermosa. Y Semiramis quedó embarazada de Nimrod. Antes que el niño naciera,
Nimrod murió. Ya cuando el niño nació, Semiramis salió con el cuento de que era Nimrod que había reencarnado en ese niño. Y aquí vemos en la historia la primera trinidad o triada que aparece en la historia humana. Esto pasó a diferentes pueblos y se le cambió el nombre según el idioma de ese pueblo. Por ejemplo, si nos ponemos a ver la palabra Jesús, en hebreo se dice que es Yeshua, en español se dice que es Jesús, la traducción al español. En portugués es Jesús. Amén. Y en inglés es Jesus. Entonces, según así pasó con la Trinidad. Por ejemplo, la Iglesia Católica conserva una Trinidad pagana. Y es Horus Isis y Set. Si usted se va a la iglesia de San Francisco aquí, usted ve por los lados de la coronación una ventana redonda. Ahí están las iniciales de Isis, Horus y Set. Y en algunas cáliz y en algunas hostias aparece eso, Isis, H y S, digamos así. Esa parte que dicen ellos que se hizo, que les iba a dar nombres, se les está dando nombres porque hoy hay muchos que predican esa famosa Trinidad. Cuando la palabra ahí dice que oye Israel, el Señor, en una antigua versión dice único es. Amén. Único es que no hay otro. Amén. No dice el Señor es 3 en 1. Es único, no hay 2 o 3. El Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne. Amén. Esta es una trinidad egipcia. Otra parte moderna también de otra trinidad es Vishnu, Shiva y no me recuerdo cuál es el otro, que es una trinidad hindú. Amén. Amén. Y Ganesh, ¿no es? Ganesh. Ganesh, Vishnu y Shiva. Y entonces, dale hermano. Y entonces, hoy en día, hay una trinidad hubo una época que escribieron la trinidad y daba más de 3. Dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero y ya como tiempo. En el año 350, un emperador llamado Constantino, él dice la historia que él tenía que pelear una batalla contra un emperador que se llamaba Magencio. Dice que él recibió de parte del Dios de los cristianos una revelación en un sueño que él veía una cruz en el cielo y que por esa cruz él iba a ganar la batalla Magencio. Y se dice que efectivamente él ganó la batalla. Y de ahí es donde viene la creencia en la Santa Cruz y las cruzadas. ¿Sí? Él, en agradecimiento a ese Dios, que de los cristianos que eran perseguidos por el imperio, eran crucificados en los caminos, en los circos, eran echados a las fieras en los circos. Y en las vías de Roma, algunos los crucificaban, a otros les echaban brea y leña y les metían candela y los quemaban vivos. Torchas humanas. A ellos los llamó Constantino a que fuera la religión universal del imperio. Pero el católico significa universal, de ahí viene esa palabra en el idioma de esa época, universal. Pero no quiere decir que sea la religión universal del mundo, no, era universal para lo que abarcaba el imperio. Y
Se dice que Constantino no se hizo cristiano, Constantino siempre fue pagano. Amén. Y la historia dice que Constantino, el día de la muerte, fue que se hizo bautizar. Pero él todo eso lo hizo porque él era un estratega, y él quería tener el imperio unificado, que no hubiera divisiones. Y entonces, para evitar la división o una guerrilla de los cristianos, llamó a religión. Pero él tenía también otra cosa que arreglar. Él no podía eliminar a los paganos, porque ya era lo que se iban a poner a él. Entonces, ¿qué fue? Que cuando en el año 350 o 300, cuando empezó el cristianismo, por eso Pedro no fue el primer papa, porque Pedro murió antes del año 100. Y para el año 300 o 350, Pedro ya no existía. Ya está en tu puesto. Entonces, son mentiras que nos hemos tragado por tener una fe ciega, porque no investigamos. Todo esto que estoy hablando, usted se lo puede preguntar a la guía, a Google, y usted va a ver que se corrobora lo que estoy predicando. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Mezclar el cristianismo con el paganismo. Y si usted mira, ahí de eso todavía subsisten cosas. La idolatría de los paganos existe hoy. Llamadas santos, llamadas imágenes, esos muñecos que ellos adoran. Yo he tenido la habilidad de pintar, sé algo de dibujo técnico, de dibujo caricaturesco y de dibujo clásico, de dibujo publicitario. O sea, yo dibujaba muñecos con una barba, con unos ojos tristes, y yo decía que eso era Dios. No, eso es una imagen que yo hice, eso no tiene poder, ni yo tengo poder para crear algo que tenga poder. Entonces, dice la palabra que los ídolos no tienen pies y no andan, tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, dice el Salmo 115. Hoy vemos el gorro que usan los cardenales, viene así. Y usted mira que él tiene una forma como de pescado. Esa forma de pescado viene de una cultura, una religión que hubo, que adoraban a un dios que era mitad hombre y mitad pez. ¿Mitad hombre y mitad pez? Sí. O como quien dice, ellos adoraban a un sireno. Entonces, las antiguas torres que tienen las iglesias católicas, algunas de las antiguas, eso viene de una cultura que adoraba al pene. En Buenos Aires es famoso el obelisco, en la capital de Estados Unidos es famoso el obelisco, que es un... ¿Qué es el obelisco? El obelisco es como una estatua que tiene que va hacia en punta. La iglesia viene una punta hacia el cielo, hacia arriba. Sí. Eso es un obelisco. Sí. De ahí vienen los obeliscos, porque ellos adoraban el pene, porque creían que en esa oración del pene les iba a venir buenas cosechas, los animales se iban a multiplicar, ¿sí? y la familia iba a crecer grandemente. Entonces, ahí vemos uno de los ejemplos de esa mezcla que aún el día de hoy subsiste, y hay muchos más. ¿Y cómo se llegó la Trinidad del cristianismo? En el concilio de Nicea, año 350. ¿Año qué? 350. Se llama concilio de Nicea. Ahí hicieron una votación. Habían unos que se llamaban los arrianos, que tenían una noción de un solo Dios. Esos fueron sacados para que no votaran. Sí, señor. Sí. Y resulta de que llegaron a la conclusión de que el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia. Cuando se usted pone a ver, el Espíritu de Dios no es sustancia. Amén.
El Hijo, la parte de la carne es sustancia, pero el Espíritu que da vida, que es Dios, no es sustancia. Amén, amén. Entonces ellos llegaron que era a la conclusión de que eran de la misma sustancia. Y por eso, si usted busca la historia, hay como 2 o 3 credos de los apóstoles. Creo en Dios Padre, tal y tal. Y después viene el otro cuando ya completa la Trinidad. Claro. En el siglo IV, Concilio de Atanasio, se llega ya a la conclusión porque el Espíritu ya acabó fuera. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ya son de la misma sustancia. Cuando si el Padre que es Espíritu y el Hijo que es Espíritu, según ellos, no tienen sustancia. Y sacan el cuento de persona. Una persona es un ser humano. Si fuera el Padre aparte, el Espíritu Santo no es persona, es un espíritu. Entonces son fallas. En el mismo siglo IV introdujeron en la Biblia, usted lo puede encontrar en Biblias como la Reina Textual Reina Valera, y en las Biblias modernas que están sacando ahora han quitado el versículo Juan, primera de Juan 5:7. Dice que ese versículo es espúreo y que fue introducido por ellos mismos en el siglo IV. No es un versículo original, es un versículo que fue hecho. Y en otras Biblias, como la Biblia, ¿cómo se dice Gloria? Open. No, la otra. Kadosh, la Biblia Kadosh, Biblia mesiánica. También viene la corrección. Amén. Dice ahí en esa Biblia Kadosh, y yo he leído en internet otras 2 Biblias más que traen la corrección. Dice Biblia textual. el versículo de Mateo 28:19, que dice: "Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Dice que también fue introducido mucho tiempo después. Y que ellos han buscado los versículos más originales, Amén. los más puros y los más antiguos. Gloria a Dios. No es lo mismo un versículo, creo que es el siglo metido como en el siglo XII, algo así. Un versículo que viene de siglos más atrás, Amén. que un Gloria a versículo Dios. que es Amén. metido y que no tiene respaldo a los versículos antiguos. Y ahí traducen: "Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre". Gloria a Porque ellos quisieron decir a la Biblia que había una Trinidad. Entonces, siguiendo entre los siglos 9 y 12, se dice que ya la Iglesia tomó a la Trinidad como doctrina fundamental de la Iglesia. Imagínense 9 siglos después de Jesucristo. Entonces, miramos que debemos analizar las raíces de lo que creemos. Amén, también. amén. No debemos comer cuento. Sí, Por ejemplo, yo me leí el libro de los Mormones. El libro de los Mormones habla de que habían 2 pueblos en América que vinieron de Israel. Dios trajo en un barco a 2 hombres, los lamanitas y Los menonitas. no, se me otro nombre. Y esos pueblos llegaron a América con la religión y la cultura hebrea, los nefitas y los lamanitas. Pero si usted se pone a ver la historia precolombina, en ninguna parte aparece una cultura, aparece un pueblo que tuviera
Creencias hebreas. La creencia hebrea y que su libro fuera la Torah. La Torah. Sí, usted mira desde acá, los incas, los aztecas, los mayas, nosotros tenemos los calimas, los pijaos, en Estados Unidos están los pies negros, los chochones, los pies rojos, Los Yus. los Así se yus. llaman. Sí. Y ninguna de esas culturas tiene que ver nada con el hebreo. Amén. Entonces, si ustedes pueden analizar también el libro del Mormón, es una mentira que la gente cree, por no analizar y no buscar las raíces de lo que está creyendo. Amén. Pero si usted se pone a mirar la Biblia, usted se va a encontrar que Dios es uno. Amén. Si usted mira Colosenses 2:9 dice que en él habita toda la plenitud de la deidad. O sea, que en Jesucristo la deidad, ¿quién es? Es Dios. Aleluya. Hay otras Biblias que dicen en él habita corporalmente el Espíritu de Dios. Hay otras traducciones que son más claras. Entonces, en él habita plenamente, plenamente es 100%. Amén. O sea que en Jesucristo habita el 100% de Dios. Amén. El Espíritu que le da vida a Jesucristo es el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Dios no mandó a otros a salvar a la humanidad. Dios dice que Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu porque Él no cometió pecado. Amén. Amén. Visto por los hombres y recibido arriba en gloria. ¿Y quién fue el que recibió en gloria allá? Jesucristo. Cristo. Amén. Isaías 52:6 dice: y ahí yo estaré presente. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos del Espíritu de Dios estuvo presente en ese velo de carne que se llamó Jesucristo. En Isaías 45:22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y en la Reina Valera 1977 dice: y no hay otro. O sea, que si usted quiere ser salvo, todos los hombres de la tierra, si quieren ser salvos, tienen que mirar al Espíritu que estaba allá Aleluya. en el Antiguo Testamento Amén. y que se manifestó en carne. Amén. Y ¿cómo se llama? La palabra Jesús, que dicen que es Salvador, tampoco es una palabra que sea mucha verdad. Porque la traducción correcta es Jehová Salvador. Amén. Por eso Jehová está diciendo allá: si usted quiere estar salvo, mírenme a mí. Pero Amén. lo está mirando manifestado en carne hoy. Amén. 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 Y muchos no entienden tampoco. Porque Jesucristo, como Hijo de Dios, hizo milagros. Gloria a Dios. Levantó muertos, sanó diferentes enfermedades, le habló a los elementos y los elementos le obedecieron. Pero como hijo del hombre, o sea, como hombre, por eso es que fue 100% hombre y 100% Dios. Como hombre, sintió hambre, sintió sueño, sintió cansancio. Imagínense que había una tempestad y yo creo que él estaba cansado y lo tuvieron que ir a despertar a él. Ahí estaba durmiendo. Después de que fue glorificado, comió con los discípulos. Tuvo que hacer sus necesidades fisiológicas también. Entonces, por eso ellos no identifican. Cuando él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos dicen: ¿cómo es que un Dios pidiendo la ayuda a otro Dios? No, esa humanidad, ese 100% hombre, en ese momento que él estaba llevando el peso más grande que la tortura. La tortura con esos látigos que tenían 3 puntas,
que tenían unas puntas de metálicas y de hueso que se enterraban, y él dice, en mi espalda hicieron surcos, dice él. Y quiere decir que a él le dejaron la espalda sin piel. Por eso la palabra dice, mis huesos se podían contar. A él, en esa espalda que estaba prácticamente sin piel, le montaron una cruz tosca, eso no fue lijado ni nada, con la silla y todo. A él le pusieron un manto. Dicen, estoy mirando un libro que se llama Evidencia, una evidencia que exige un veredicto, que habla sobre que la Biblia es una realidad en Dios. Amén. Y dice que a Jesucristo se le encangrenó la piel porque esos látigos los usaban contra todos los reos. Eso nunca le hacían asepsia. Asepsia es purificar eso. Esas bacterias también hicieron efecto en él. Y dice que era podrida en llaga. Y dice que mis costillas también, dice la palabra, se podían contar. Mis huesos se podían contar. O sea que por la espalda a él se le podían prácticamente ver algunos huesos. Y los órganos latinos. Sí. Y se dice que le pusieron un manto para curarse eso. Y yo creo que cuando él llegó ya, parte de la sangre se había secado. ¿Usted cómo cree que fue el dolor cuando le quitaron ese manto, cuando le arrancaron? Claro, que le ha pegado. A ver. Entonces, mire todo lo que soportó el Dios Todopoderoso por amor. Santo. ¿Y usted qué sacrificio ha hecho para agradecerle a él esa parte? Agradarlo a él. ¿Qué sacrificio ha hecho usted para agradarlo a él? ¿Qué sacrificio ha hecho usted para hacerle fiel y obediente a él? Pero más pesado que eso fue que en ese momento él sintió el peso del pecado de todos De nosotros, toda la humanidad. de toda la humanidad, Los de antes. y en los toda la después. historia. Amén. Yo creo que ese fue el dolor más fuerte, porque yo estoy consagrado y busco serle fiel a Dios, obedecerle a Dios, pero mañana me descarrío, Dios me guarde. En el momento en que yo me descarríe y empiece a andar en el pecado, Dios es santo, santo significa separado del pecado. Santo no es un muñeco, no es un hombre que la iglesia tradicional nombró. No, santo es el que decide apartarse del pecado Amén. y de hacer el mal para obedecer y agradar a Dios. Amén, amén. Entonces, ese Espíritu Santo que está apartado del pecado no puede estar en un corazón pecador. Entonces, el Espíritu Santo se retira. Por eso David en el Salmo 32 dice: devuélveme el gozo de la salvación y el Espíritu noble me sustente. El Espíritu noble es que venga el Espíritu de Dios a mí. Dice: mientras que se envejecieron mis huesos. En mi gemir tuve. En mi gemir todo el día. O sea que Porque de noche se él sintió el que Dios se apartó, porque él creyó que había escondido ese pecado de Dios. Pero cuando Dios le revela al profeta que él tiene escondido ese pecado, en el Salmo 50 y en el 32, 51 y en el 32, él se arrepiente y el Espíritu de Dios vuelve a él. Amén. Si usted es apartado, haga lo que hizo David. Reconozca que ha pecado y pida perdón al Señor. Y bueno, el Señor Jesús quiere que usted lo busque a él. Amén. A Timoteo le dijo: ten cuidado de ti y de la doctrina. De ti mismo. De ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás. Persiste en ello, haciendo esto te salvarás. A ti mismo y a los Y a lo que quiere oye, ¿no? ¿Qué quiere decir? Usted tiene que tener cuidado con su vida espiritual. Amén.
que Satanás le mandó una mujer hermosa y usted está condenado. Ahora, porque yo le quiero ser fiel a Dios. Amén. Gloria a Dios. Que Satanás le puso un papagayo para robarse algo, déjelo ahí quieto, porque usted quiere ser fiel a Dios, porque la palabra dice que los ladrones no vienen al reino de los cielos, Amén. ni los adúlteros vienen al reino de Ni los los cielos. fornicarios, Sí. ni los idólatras. La iglesia trinitaria, algunos no obedecen al Papa. En la familia, yo estuve mirando en el Face, la familia de este Uribe que mataron, ellos pertenecían a una iglesia allá en Asia. Esa iglesia es una iglesia que lleva unas normas diferentes a la iglesia católica, pero le son fieles al Papa. Los trinitarios, algunos dejaron parcialmente la idolatría, pero hay otras denominaciones que aún tienen una idolatría con las cruces. Usted ve en los altares una cruz nomás, pero es una idolatría. Porque pues, nosotros no debemos adorar la cruz, debemos adorar a Jesús. Amén, amén, aleluya. La cruz es Símbolo de maldición. símbolo de maldición. Maldito todo aquel. Por eso, cuando usted se transforma, prácticamente se está echando una maldición encima. Amén. No está echándose una bendición. Y ellos le llaman a los que llaman protestantes, a la iglesia cristiana le llaman hermanos separados. No. Y la doctrina trinitaria, que fue lo que conservaron 100% las iglesias trinitarias, no viene de la Biblia, viene de la creación de la iglesia católica por Constantino, que en el siglo III, IV y IX cuadraron esa trinidad. Por eso yo digo, ellos son los hermanos separados del catolicismo. Amén. Para un judío ortodoxo, para un judío mesiánico, porque hay judíos mesiánicos torcidos que son trinitarios, pero un judío mesiánico, judío que es unicitario o un ortodoxo, el concepto de una trinidad en la deidad para ellos es una herejía. Una blasfemia. Es prácticamente una blasfemia para ellos. Entonces Dios quiere que usted crea. Amén. Deuteronomio 6:4 le llaman la Shema, es una enseñanza fundamental. Amén. Y esa parte se la empiezan desde chiquitos a los niños, desde niños empiezan a ellos a enseñar. Amén. Oye Israel, el Señor nuestro Dios El único Señor es. único Oye es. Israel, el Señor nuestro Dios único es. Amén. Van cimentando en el niño que hay un solo Dios. Amén. Las únicas religiones monoteístas son el judaísmo ortodoxo y el unicitarismo. Son las únicas. Porque ellos hablan de un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Ahí serían unos tres dioses. Amén. La idolatría. Y dicen que eso es monoteísmo, no es monoteísmo. Si usted no tiene una fe ciega en eso y se pone a analizar, eso no es monoteísmo. Y por eso hay que seguir la enseñanza de Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti, cuida tu vida espiritual. Preocúpate por tu vida espiritual. Amén, amén. Guárdate en tu vida espiritual. Amén, aleluya. Santo. Y
ten cuidado de la doctrina. Gloria a Dios. Ten cuidado de no salirte de la doctrina verdadera. Amén. Gloria a Dios. Ten cuidado de no salirte de la verdad. Amén. Porque es fácil que le metan a uno cuentos. Por eso es necesario que usted tenga la Biblia. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si alguien viene con un cuento, usted le dice, bueno, muéstremelo bíblicamente. Escudriñado. Mi hermano, el que falleció, él manejaba bus, él manejaba taxis. En una época que él manejaba taxis me decía, ve, nosotros por la mañana, cuando terminamos el turno de la mañana, antes de irnos a acostar a dormir, vamos donde un señor que por allá por Puerto Rellena tiene una venta de comida, de fritangas. Desde las 5 de la mañana hay comida para los que terminan la jornada de la noche en el tal. Él dice, él que hablaba de unas cosas bíblicas. Pero dice mi hermano que él, decía mi hermano porque ya murió, decía, pero a mí eso no me cuadraba. Y una vez le dije, bueno, usted me ha echado un poco de cuentos, como decía Paula, demuéstremelo bíblicamente. No pudo demostrármelo, me dijo mi hermano. Amén. Entonces, si usted tiene su Biblia, usted no le van a meter gato por hierro. Amén. Si usted tiene su Biblia, no lo van a engañar. Porque, según este versículo, la doctrina salva o condena. Amén. Decía un pastor, miraba un pastor norteamericano, de los que predican en inglés, y él decía, hay una doctrina, pongamos aquí está Dios, aquí a 90 grados está Dios. Pero hay una doctrina que te dice que vas para el cielo y va a 5 grados. Por acá hay otra doctrina que también va a 5 grados. Otra que va a los 10 grados. Otra que va a los 15 grados. Otra que va a los 30 grados. Esa ya está más alejada de Dios. A los 45. Solamente la que está en 90 Amén. grados es la que te lleva al cielo. Decían que todos los caminos conducían a Roma porque Roma hacía carreteras para llevar los tesoros que saqueaban. Pero solamente hay un camino que conduce al cielo. Amén. Jesucristo, yo soy el camino, La verdad. usted es el camino que debe seguir. Jesucristo es la verdad, usted es la verdad que usted debe seguir. Amén. Y si usted va por el camino y vive en esa verdad, va a tener la vida eterna. Amén. Amén. Hoy Dios nos sigue llamando. Busque la salvación, pero en la verdad. Amén. No necesitamos espejismos espirituales, necesitamos una realidad espiritual. Ese Dios que se manifestó en carne, murió, fue sacrificado. Ese Dios que sintió el pecado de la humanidad y sintió, esa carne sintió como un abandono del espíritu que le daba vida. Pero eso lo hizo ¿para qué? Para darnos ejemplo que cuando estamos andando en el camino de Dios correctamente y pecamos, el Espíritu de Dios quita y sentimos esa flaqueza. Dios humano y Dios espíritu. Y hoy Dios se ha manifestado en espíritu. Amén. Gloria a Aleluya. Dios. Dios te está llamando a que lo reciba a Él. Usted tiene el 10%, yo tengo el 10% de la capacidad de mi cerebro. Lo dicen los científicos. O sea que Dios dejó ese 90% para habitar Él. Pero lo hemos llenado de espíritus inmundos. Eso que dice ahí, que nos haremos un nombre para la posteridad, ¿no? La posteridad. La posteridad. Hoy, eso sigue siendo de realidad con la Amén, Trinidad, amén. que Está empezó bien. allá en Babilonia. La Trinidad no empezó en Israel, empezó en Babilonia. Amén. Amén. Busquemos la verdad, busquemos la vida eterna. Amén. Busquemos agradarle a Dios. Amén. Busquemos amar a ese Dios. Amén. Que Aleluya. que usted midió todo ahora o yo, por lo que Él pasó, por amor a usted. Dice, como cordero no abrió su boca. Él pudo haber dicho,
con el poder que tiene Él para crear por la palabra, muera de toda esta gente y se haría muerto. Tráigase de la tierra como pasó allá en Génesis, que se tragó a esa gente, A los hijos de Coré. a los hijos de Coré, se los había tragado. Como pasó con Elías en el capítulo 18 de Samuel, descendió fuego, había descendido fuego y lo había quemado. Amén. Pero por amor a usted, Profeta de fuego. cerró su boca. Gloria a Dios. Por eso él decía, Señor, esa parte humana le está diciendo el Espíritu que le daba vida a él. Señor, si hay otra forma de salvar a la humanidad, hágala. Pero al último concluyó, hay que obedecer, como sea, a Dios. Amén. Por eso dice que él estaba preocupado porque ya estaba sintiendo por lo que iba a pasar, porque él no sintiente. Y dice que sudaba gotas de sangre. Y los médicos dicen que cuando uno tiene unas preocupaciones muy fuertes, hay unos vasitos aquí en la silla que le revientan. Y uno sangra. El nivel de angustia muy alto. Sí, muy alto. Entonces, capitalice eso. Él se sacrificó por amor a usted. Amén. ¿Usted qué sacrificio ha hecho para agradarlo a él? Gloria a Dios. Amén, amén. Ese es el llamado. Gloria a Dios. Amén. El Señor más que ayuno. Él quiere que usted corte las cadenas de impiedad, el pecado, la maldad. Ese es el sacrificio principal que el Señor quiere. Hay muchos que ayunan y siguen en su pecado. Pero el Señor quiere que usted sacrifique el pecado. Amén. El pecado tiene placer. Acostarse con una mujer hermosa, usted no dice qué cosa tan horrible, eso es placentero, pero es pecado delante de Dios. Amén, amén. Amén. El mundo y sus placeres, ¿no? La Amén. paga del pecado es la muerte. Amén. Amén. Aunque dicen que el que peca y se arrepiente y se aparta, Amén. alcanza Pasará misericordia. Gloria. Amén. Pero no siga practicando el pecado. Oye, porque no Apártese. paga nada, eso ya es el servicio al Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, voy a leerle unos versículos que bajé aquí en la Biblia NTV. Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. En Colosenses 2:9 dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Gloria a Dios. Y también dice, gloria a Dios. Y un versículo que leemos mucho, 1 Juan 5:8. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión. Ahora venimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. En 2 Corintios 3, 14 y 17 dice así: pero la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. Cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo se les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en el día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelva al Señor, el velo es quitado. Amén. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor Hay libertad. O sea que ese Señor Jesucristo es Dios. Aquí lo ratifico. Y mire que en Romanos 9, en Romanos 9:5 dice: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, es digno de eterna alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar dándole gracias por su palabra que nos ha traído en esta mañana. Que sea Él purificando nuestras vidas, que sea Él tomando el control de nuestra mente y que nos ayude a comprender que hay un solo Dios verdadero y su nombre es Jesucristo. Amén. Señor Jesús, Dios de la gloria, gracias por tu palabra que se ha predicado en esta mañana, Señor.
Gracias, Señor, porque tú cada día nos enseñas más, Señor, y nos quita ese velo, Señor. Permite que podamos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, que podamos comprender, Señor, que tú te humanaste, Señor, para libertarnos y moriste en la cruz del Calvario, Señor, para darnos vida y darnos a conocer la vida eterna, Dios de la gloria. Sí, Señor, echando mano de este tesoro de la vida eterna, Señor. Permita, Señor, que nosotros podamos cada día comprender, Señor, ese sacrificio perfecto que tú hiciste allá en la cruz del Calvario, Señor, y que por tu sangre, Señor, lo limpia de todo pecado, Señor. Permite, Señor, que estos varones, Señor, puedan entregarle tu vida a ti, Señor, puedan entregar sus pasiones y sus deseos, crucificando la carne, Señor, Dios de la gloria. Permite que ellos, Señor, puedan entender, Señor, que se predica este evangelio para salvación, Señor, para que el hombre se aparte del mal y viva, Dios de la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.